Realmente lo que pone de manifiesto esta fórmula cuando se aplica a un texto de ficción es una voluntad de que el espectador vea esa película o lea ese libro como si se tratase de un relato transparente que únicamente da cuenta de hechos que existían, que estaban ahí fuera, en todo caso que eran anteriores al relato que los pone en escena. Lo que hacemos como espectadores, digámoslo así, es poner por delante la naturaleza factual de esa representación y hasta cierto punto olvidarnos de que estamos ante un discurso construido para generar determinados efectos. Al utilizar la fórmula basada en hechos reales, lo que se busca, lo que se pretende es que el espectador crea de alguna manera que esa ficción responde o es fiel a la realidad. Es un discurso, digámoslo así, cercano a la retórica documental, pero utilizado en el territorio de la ficción. Y de alguna manera busca que el espectador mantenga una relación inocente con el texto. El relato nunca es inocente. El relato tiene implicaciones que van mucho más allá de la fábula que cuenta, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones identitarias, tiene implicaciones de orden, por supuesto, también artístico. Entonces, buscar esa, digámoslo así, relación unidimensional con el relato de ficción como mero reproductor de una realidad que ya está dada, no es en absoluto inocente. Lo que diferencia un filme documental de un filme de ficción no es en realidad la verdad de sus contenidos, sino los modos de recepción que articulan y los efectos que producen. Si yo consumo una película de ficción o si yo consumo una ficción pensando que es un documental, no es necesario cambiar nada de ese relato, pero los efectos son completamente distintos y de hecho podría ocurrir perfectamente. Ha ocurrido en más de una ocasión. Basta con que yo asuma que se trata de un relato documental o que alguien me lo indique para que yo lo consuma y me relacione con ese texto de una manera completamente distinta. La separación entre el discurso documental y el discurso ficcional no es una cuestión de contenido de verdad o de mayor o menor cercanía a la realidad, por decirlo así. Es decir, si yo tomo un relato documental clásico y que se considera seminal, como puede ser La salida de los obreros de la fábrica de los Lumière, y la analizo en profundidad, me doy cuenta de que la puesta en escena que hay en ese documental aparentemente casual, aparentemente espontáneo, es tan grande como la que había, por mencionar a un casi coetáneo, en El viaje a la luna de Méliès. El nivel de puesta en escena, de construcción del discurso, es exactamente el mismo, y la relación con unos hechos prediscursivos también. Yo no creo que se trate de una moda, ¿no? Se podría decir, bueno, ahora es una moda en la que parece que hay que dar más credibilidad a un relato poniendo todo el tiempo basado en hechos reales, sino que se trata, más allá de la moda, de una corriente, digámoslo así, estructural, que plantea una relación muy específica con la ficción y que finalmente lo que busca es ocultar o velar esa dimensión puramente retórica del discurso. Se está utilizando la ficción no para plantearse cuestiones sobre el mundo en que vivimos, para proyectar otros mundos posibles dentro de ese principio, si se quiere, de la verosimilitud, para cuestionar determinados dogmas, sino todo lo contrario, para, en cierto modo, plantear una relación dogmática con la representación y con el mundo. Fijémonos, por ejemplo, en una serie de televisión como es Chernobyl, que se dice basado en una historia real no contada.
Con lo cual, en el fondo, lo que se está diciendo ahí es, esto está basado en una historia real, pero en una historia real que nunca ha sido contada, con lo cual nosotros estamos contando la verdad o esta verdad por primera vez y el público no tiene punto de comparación porque nunca ha sido contada. Este es un caso claro, la gente la consume de alguna manera sabiendo que es una ficción, pero la consume como si se tratase de un documental, esperando encontrar ahí o dando por supuesto que ahí se encuentran respuestas a acontecimientos históricos y que ahí está la verdad de lo acontecido.